Hasta aquí ha llegado la comparecencia de Joe Biden. Terminaba diciendo, elíjanme, estoy en el siglo XX. No sé si es que se ha equivocado, la ha traicionado en este caso el subconsciente, pero ha dejado muchos titulares. Ha hablado sobre la cuestión de Corea del Norte, ha hablado sobre todo de lo que sucede en Oriente Medio. Dice que va a hacer todo lo posible para proteger a Israel. Les contábamos hace apenas unos minutos la noticia que está apuntando la agencia Bloomberg sobre un ataque inminente por parte de Irán. El propio Biden ha dicho lo siguiente, dice, he sido muy directo con Netanyahu. Pendientes de estas cuestiones, pendientes también en los próximos minutos de las actas por parte de la Reserva Federal. Ya tenemos con nosotros pues a José Antonio Bizner para contarnos un poquito qué va a suceder y también, José, no sé cómo ves esta información por parte de Bloomberg y Netanyahu y el propio Biden que dice que está en el siglo XX. No sé si la ha traicionado el subconsciente o de verdad se ha quedado ahí, puede ser, ¿eh? Está ahí la cosa. Está ahí. Más o menos. Dime. Sí, no, te quería preguntarte qué te parece esta noticia de Bloomberg. Estamos pendientes de Oriente Medio, llevamos muchos días hablando, no, va a ser un ataque inminente por parte de Irán, va a responder. Pendientes también de Biden, cada vez más crítico con Netanyahu, pero hoy se ha mojado, dice pues que va a hacer todo lo posible para garantizar su seguridad. O sea, parece que en público arremete contra él, pero luego cuando la cosa se pone fea, sigue a su lado. Bueno, parece un poco parte de la escalada, ¿no? De esa escalada cada vez más clara, ¿no? Alrededor de cómo vamos hacia un conflicto, pero el propio Irán ha dicho ya en varias ocasiones, incluido lo que decía en la jornada de ayer, que en el caso de que haya un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás, podía dejar pasar eso. Podría dejar pasar lo que sucedió en el consulado de Damasco. Con lo que vamos a ver la fotografía en los próximos días, pero es verdad que Bloomberg lo que está diciendo ya empieza a despertar un poco la tensión otra vez alrededor de que pueda haber un choque mucho más fuerte de lo esperado, ¿no? Biden aún así ha estado contenida, aparte del siglo XX, pero bueno, ha dicho también o ha hablado también de la inflación, del dato que hemos conocido a las 2,5, ese 3,5%, dice que, bueno, ha dicho que se había, ¿no? He entendido que se había reducido dramáticamente la inflación. Y a mí me ha parecido muy curioso, me ha parecido lo más llamativo de la comparecencia en los términos económicos, cuando apuntaba que, bueno, que él cree que no sabe lo que hará la Reserva Federal, pero añade una coletilla, ¿no?, en la que dice, pero habrá un recorte de tipos antes de fin de año. Hombre, si no sabes lo que va a hacer la Reserva Federal, lo que no sabes es que vaya a recortar los tipos una vez. Será que no sabes, pero si ya estás apuntando que una bajada de tipos sí o sí va a haber, no sé lo que hará, yo no entiendo, no sé lo que hará la FED, pero va a haber un recorte de tipos antes de fin de año. Y bueno, está con una información privilegiada e interesante, ¿no?, en el entorno de esa reunión de Kishida. Lo otro que me ha sorprendido es que dice que tiene un plan. Ha dicho, tenemos un plan contra la inflación. Bueno, vale, vamos a ver cuál es el plan y qué es lo que se llevan por en medio de la economía para tener un plan contra la inflación, porque tienen que destrozar la economía para ello, al ritmo al que van. Y sobre todo mantener los tipos arriba en ese entorno del 5,5. Son las 8. Sergio, vamos a conocer ya o enseguida esos datos de las últimas actas de la Reserva Federal. Es el momento en el que estaba previsto que conociéramos el movimiento, bueno, que conociera el mercado, el movimiento de mercado alrededor de ese dato de actas de la Reserva Federal. Ahora mismo cae el S&P 500 un 1,02%. Todo parece indicar que incluso ha habido un movimiento de mejora en cuanto se ha conocido o cuando se está... Bueno, mira, ya están empeorando. Mira, 1,12 de caída, 8 de la tarde, momento en el que íbamos a conocer esos datos de las minutas de la FED. Enseguida se lo contamos. Pues tenemos ya las actas de la Reserva Federal. Ojo,
porque el mercado en ese entorno está viviendo un poquito más de tranquilidad. Caída del S&P500 del 1,01, más o menos un 0,10 menos antes de conocer el dato de la Reserva Federal. Nasdaq 1,01 también abajo, Dow Jones 1,21. ¿Por qué? Ojo a lo que está diciendo, a lo que se está viendo en las actas de la Reserva Federal. Miren, entre otros detalles, dicen los participantes han visto poca necesidad de frenar ese movimiento con los datos. Los participantes señalaron que los datos recientes no habían aumentado la confianza de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hasta el 2%. Ojo, mala noticia para empezar. Los participantes generalmente han señalado, dicen las actas, que los datos recientes no han aumentado la confianza de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hasta el 2%. Algunos participantes señalan su preocupación por el hecho de que las condiciones financieras podrían no ser tan restrictivas como se desea, lo que podría ejercer una presión al alza sobre la inflación. Ahora le contamos, y bueno, se lo vamos a preguntar también a Pedro Pérez Río enseguida, qué es lo que significa, pero va en la línea sobre todo del mercado inmobiliario, alrededor de esos hipotecados a tipo fijo que no ven ahora mismo una opción de venta para hipotecarse a un tipo variable, y en algunos proyectos empresariales que dicen para, al 8%, frena. Lo que está frenando es la caída del S&P500. 0,99, 1 ahora, 0,99, está bailando en una caída del 1%, 0,96 el Nasdaq, después de ver cosas que, bueno, le empiezan a gustar algo al inversor después de un día bastante complicado. Los participantes vieron poca necesidad de frenar los valores respaldados por hipoteca, prefiriendo ajustar el límite en las amortizaciones de los bonos del Tesoro. Los participantes, dice en las actas, los participantes señalaron incertidumbre sobre la persistencia de la alta inflación. Mensaje continuo alrededor de cuánto puede costar que esa inflación vuelva al 2%. Dicen los participantes también juzgan que los riesgos para lograr los objetivos de empleo e inflación se están moviendo hacia un mejor equilibrio. Eso está gustando al mercado. Los participantes, los miembros del FONC, señalan que los datos recientes no habían aumentado la confianza de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hasta el 2%, como le hemos comentado esto ya. Apuntan también algunos participantes, señalan que los riesgos geopolíticos podrían causar cuellos de botella más graves en la oferta. S&P500, 0,95% abajo. Nasdaq, 0,94% abajo. Dow Jones, 1,17% abajo, pero mejor que después de conocer el dato de inflación a las 2:30, 8:30 costa este de Nueva York. Los miembros del FONC también apuntan que la gran mayoría de los participantes en la reunión serían prudentes a la hora de comenzar a ralentizar el ritmo de la segunda vuelta del balance bastante pronto. Los participantes ven poca necesidad de frenar esos valores, como les decía, respaldados por hipotecas. Los participantes favorecieron reducir el ritmo de segunda vuelta mensual en aproximadamente la mitad del ritmo general reciente. Dos titulares principales. Los miembros del FONC señalaron en la reunión, generalmente, en una amplia mayoría, que los datos recientes no habían aumentado la confianza de que la inflación se esté moviendo de manera sostenible al 2%. Y algunos participantes, no generalmente, algunos participantes señalaron su preocupación por el hecho de que las condiciones financieras podrían no ser tan restrictivas como desean, lo que podría ejercer una presión al alza sobre la inflación. Pedro Pérez Río, muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, doble pregunta. Por un lado, sorprendido con la inflación a las 2:30 cuando la hemos conocido, y por otro lado, mensaje más duro
de lo esperado, más hawkish de lo esperado en estas actas de la Reserva Federal? Sorprendido esta mañana, sí, esperábamos. La verdad es que el mercado estaba hablando de 0,28, 0,30 y uno bastante peor. No solo eso, la parte de lo de servicios, core services, excluyendo alquileres, todo vino bastante, considerablemente peor de lo esperado. Healthcare, o lo que es los seguros médicos, también han subido. Francamente fue un número regular, lo cual acompañado de la semana pasada del payroll, de lo que es pues ya te da una idea de dos cosas que están manteniendo la inflación alta. Pues primero, que las rentas, los alquileres no están bajando tan rápido como se esperaba, y dos, que los salarios están manteniendo pues el nivel de precios. La semana pasada teníamos todo ha caído, todo es mejor de lo que era hace unos meses, pero sigue siendo no lo suficiente para tener la inflación donde la Fed la querría, ¿no? Hay que acordarse de una cosa: este índice, el CPI, el índice de precios al consumo, no es lo que la Fed mira para sus reglas de tipos de interés, es el PCE, el deflactor. Ese está viniendo bastante mejor, pero es evidente que ya tuvo una subida alta en enero y que por varias razones técnicas, si quieres discutimos después, es muy probable que después de ver estos números de la inflación de industrial, o sea, de precios industriales, y la de ayer y la de esta mañana, que venga bastante peor. ¿Qué significa esto? Pues por lo menos en la parte del CPI, del índice de precios al consumo, es ya muy difícil que tengamos menos de 3,5, 3,9 de IPC a final de año. Es prácticamente imposible, a no ser que haya deflación de alquileres, que yo creo que no va a ocurrir. Y si te acuerdas de lo que hablamos de política restrictiva la última vez que estuve contigo, evidentemente que la política, esto quita de un plumazo una subida en junio, muy probablemente una subida en julio. 50 puntos básicos es lo que va a haber, y a lo mejor es menos, que también, ¿te acuerdas? Discutimos de esto, ¿no? Y lo que has hablado del balance es muy importante. Van a reducir el balance, la reducción del balance ahora es 95.000 millones, 60.000 de treasuries y 35 de mortgage-backed securities, de hipotecas, de bonos hipotecarios. Lo van a reducir a la mitad, pero no han dicho cuándo. Ya veremos. Me imagino que yo no esperaba que lo anunciaran ahora, pero es evidente que en el de junio ya lo vamos a ver. Energía, transporte, shelter, seguros de salud, algunas partidas superiores al 20%, algunas en términos interanuales, en términos mensuales superiores, incluso mensuales, al 2%. Esto se le está complicando. Biden decía ahora en una comparecencia con Kishida que hay un plan. Pues enseñe el plan, porque política fiscal, el déficit presupuestario, la política fiscal expansiva, se está cepillando todo el camino de la Reserva Federal en política monetaria. Estas actas de la Fed, no sé qué piensas, Pedro, pero reflejan preocupación. Es decir, hay una parte de los miembros de la Fed que ahora mismo están preocupados de que el 2% pueda ser una utopía. Es decir, que lleguemos a diciembre, ha dicho Biden, yo no voy a decir a la Fed lo que tiene que hacer, pero va a bajar una vez al menos los tipos de interés. Bueno, ya se lo estás diciendo, pero es que igual no hay margen ni para una, Pedro. Nosotros estábamos aquí en ANTA corriendo hace un ratito regresiones, la regla de Taylor, estábamos mirando, y yo francamente... a ver, la regla de Taylor y lo que es el inflation targeting, los objetivos de inflación, dependen mucho de lo que el Banco Central, los objetivos que te dé. Se están demostrando desde la última semana y media que no puedes usar lo que han usado en el dot plot. A mí ahora me sale, el otro día me salía 4.35, 4.75, ahora me sale 5.03, 5.05 para tener una política neutral. Es decir, o baja mucho la inflación en los próximos meses, que yo creo que el proceso desinflacionario va a seguir, pero clarísimamente no va a ser tan rápido como se esperaba a principios de año. En su mayoría es por el shelter, pero es que ahora tú ves, por ejemplo, la inflación de servicios, el core de services está en 5.8 interanual.
Eso es una salvajada. Y así no se va a bajar nada porque el shelter se irá bajando poquito a poco, se espera. Yo he visto modelos macroeconómicos que esperan que baje de aquí en un año considerablemente, pero desde luego el problema es un problema de servicios ahora mismo. Nada de lo que estamos viendo garantiza que la Fed te baje tipos de interés más de 25 puntos básicos, francamente. Si te pones a hacer las cosas macroeconómicas de la forma en la que la tienes que hacer desde el punto de vista de una regla de Taylor, de inflation targeting, todo esto, tienes toda la razón del mundo. Estos últimos 10 días han salido números que no dan para que la Fed pueda bajar tipos agresivamente, francamente. No dan. Otra cosa es lo que te digan en el FOMC. Y hay que tener en cuenta que estas minutas, a ver, las últimos FOMC es de junio utilizando los números de diciembre. Estas minutas no tenían la inflación de esta mañana. Entonces, a ver. Está diciendo, Pedro, Larry Summers en Bloomberg, que el dato de inflación que hemos conocido abre las opciones a que la Fed suba tipos. No que los baje, sino que haya un movimiento de subida. Ha dicho que el outlook ha dicho que hay un hot CPI, ¿no? Que hay un sobrecalentamiento alrededor de la inflación. Dice que sería un error. Directamente ha dicho Larry Summers, que sepan que es el ex Treasury Secretary, speaker de la Fed, que sería un error recortar tipos en junio, con N de Navarra, en junio, con los datos actuales. Y dice que el movimiento podría ser de subida. Junio no va a ocurrir. Ahora mismo, además, el mercado ya se ha adaptado. Tienes un 45% probabilidad en julio y una acumulada que ocurra en septiembre del 86%, 87%, menos del 100%. Es decir, el mercado ya está asumiendo que junio no pasa, julio la probabilidad es relativamente baja, menos del 50%, y la de septiembre no se acerca al 100%. En junio no va a ser. Esto, después de lo que ha pasado hoy, no va a ser. Y si lo es una Fed demasiado dovish. Larry Summers lleva diciendo... a ver, el argumento de Larry Summers no es nuevo, lleva diciéndolo 3 o 4 meses. El argumento de Larry Summers es el mismo que te acabo de decir. ¿Cuál es una política restrictiva con cuál es el R estrella, el famoso tipo de interés real que equilibre los recursos, el mercado de trabajo, el crecimiento potencial, todo ese tipo de cosas. Yo ahora mismo, con los números que estábamos haciendo, a mí no me sale menos de 5%. Y es lo que está diciendo un economista tan prestigioso como Larry Summers, es lo que se está diciendo. Desde luego, junio no va a ocurrir. Estoy prácticamente seguro que no va a ocurrir. Julio podría ser, pero ahora mismo el mercado, la probabilidad acumulada es del 45% en julio. Yo creo que tampoco pasa en julio. Veremos una bajada en septiembre y quizá en diciembre. Pero para que ocurra de diciembre va a tener que haber una bajada muy rápida, o sea, una subida muy rápida del desempleo y acompañada de una bajada de la continuación del proceso desinflacionario que vimos los últimos 6 meses del año pasado. Pero no nos olvidemos de una cosa, la Fed no mira el índice de precios al consumo, mira el deflactor. Por eso os digo que cuando hacemos en ANTA estamos haciendo regresiones y estamos haciendo modelos desde hace un par de semanas precisamente en previsión de esto. Y no es el índice de precios al consumo lo que ponemos en el modelo, sino el deflactor, que es mucho más amplio. Por eso os digo que, aunque parezca horrible el número de hoy, no es lo que la Fed está mirando. Gracias a Dios por un lado, pero vamos a ver si el PCE, ¿no? Que entiendo que es a lo que te estás refiriendo, es el PCE unido al desempleo, pero fijaros un poco más de detalle en lo que en la entrevista de Bloomberg ha dicho Larry Summers. Dice, hay que tomarse en serio ya la posibilidad de que el próximo movimiento de los tipos sea al alza en lugar de a la baja, en un rango de posibilidades que va del 15 al 25%. Con los hechos actuales, un recorte de tipos en junio sería un error peligroso y atroz, comparable a los errores de la Reserva Federal cuando los estaba cometiendo en el verano de 2021. No hay necesidad de recorte de tipos en este momento. Aún así, el mercado, con unas actas que tienen dudas, bueno, ha recuperado otra de las pérdidas, 1,06, S&P 500, Nasdaq 1,06 también, 1,24 Dow.
Es decir, que vuelve a recoger una parte de pérdidas. En este entorno, Pedro, el dólar es el rey y, sobre todo, ¿puede caminar el euro otra vez a la paridad? Porque, no, es que es muy difícil que vaya a la paridad. Bueno, vamos a ver. 1,075 está ahora mismo el euro frente al dólar, cayendo prácticamente un 1%, 0,98, pero así estábamos también hace año y pico cuando decíamos, no va a estar en la paridad, 0,97. El dólar puede meterse un empujón espectacular. Grandísima pregunta. Sí, a ver, es evidente. Nosotros ya llevamos recomendando en nuestros fondos el dólar sobre el euro. Desde el punto de vista de evidentemente, crecimiento, un diferencial de crecimiento terrible. Sé que te gusta mucho el índice de la Atlanta Fed del GDP Now. Estaba corriendo esta mañana a 2,5%. En Europa, si crecemos a 0,1 a 0,5 es un milagro. Y después tienes un diferencial de tipos de interés. Ahora mismo el mercado está dando todavía una probabilidad del 77% de bajadas en junio. Yo creo que la bajada en junio del Banco Central Europeo es segura. Es más del 77%. Tienes diferenciales de tipos que van en favor del dólar. Tienes crecimiento que va en favor del dólar. La paridad es es difícil porque desde el punto de vista de lo que es el Real Effective Exchange Rate, lo que es los tipos de cambio ajustados por comercio y por inflación, el euro no está no es muy barato, pero está relativamente barato. Es difícil ver que lleguemos a la paridad, pero desde luego yo estaría largo dólares, estamos largo dólares de hecho, como tú dices, y no me extrañaría ver 1,04 y luego ya entran circunstancias técnicas que hablamos otro día, porque esas son más largas de explicar. Sí, mañana Banco Central Europeo le toca el turno a Lagarde, le toca colateralmente el turno al euro, ver cómo reacciona el inversor ante un escenario en el que, imagínate que mañana Lagarde, una de las opciones que tiene es anunciar que en junio sí va a haber recorte de tipos, con lo que generaría ya un decoupling entre el movimiento de tipos en Estados Unidos y en Europa. ¿En qué escenario estáis del mensaje que pueda dar mañana Lagarde? Entiendo que ni de broma bajada de tipos, pero Lagarde no tiene el margen que tiene Powell o la necesidad de Powell porque tiene una economía dura. La economía europea está en el suelo. Efectivamente, el diferencial de crecimiento es probablemente que supere el 2%. Con lo cual, desde ese punto de vista, Lagarde no tiene las mismas limitaciones a largo plazo que Powell puede tener. Lo que está claro es que esto tiene que afectar a lo que vayan a decir mañana. Nosotros esta mañana, y nos confirmamos después de lo que ha pasado hoy, hablábamos de un diferencial de tipos que bajara el Banco Central Europeo pues 50 puntos básicos más que la Fed. Eso todavía creo que es lo que va a ocurrir. Otra cosa es que si uno baja 0,25 y los otros bajan 75 puntos básicos. Ya veremos cómo funciona. Desde el punto de vista de lo que van a decir mañana, algo van a tener que admitir desde el punto de vista que lo que nos va a afectar a la forma a la velocidad y sobre todo a la intensidad con la que bajan tipos. Estás sabiendo todas las preguntas válidas, las más importantes ahora, pero el Banco Central Europeo es bastante más político. Mira que la Fed es política, pero es bastante político que la Fed. Entonces, sí, mañana vamos a estar mirando y como no tengan cuidado pueden causar otra caída gorda del euro. Hay que ver lo que dice. Solo una cuestión más. El 10 años americano en 4,54 de rentabilidad. El 2 años americano, 4,96. Es decir, el 2 años americano empieza a descartar, empieza a apuntar que no va a haber prácticamente baja de tipos, pero ni en el 25, en el inicio. Es decir, 2 años, 4,96. Que enlazaría con lo que tú nos estás diciendo. 50 puntos en el medio plazo. Sí. Y a ver qué pasa. Sí. No. Básicamente lo que ahora estás viendo es una bajada de 50 puntos básicos y no con una probabilidad completa. Es decir, desde luego julio ya solo es 45% y probablemente haya bajado por lo que me estás diciendo desde que me senté aquí. Lo que estás viendo es el proceso de volver a invertirse la curva porque bajan las expectativas de bajadas de tipos.
Eso no significa que la curva quede aquí a final de año. Nosotros estamos hablando de 4 para 10 años con los modelos que hemos hecho. Estamos hablando de 4.30, 4.50 en el 10 años para final de año, ¿vale? Con un movimiento muy paralelo de la curva, pero todavía manteniendo la inversión de curva. Esto cambia drásticamente otra vez si las expectativas de mercado pasan de 50 puntos básicos de bajada a solo 25. Básicamente está basado en modelos econométricos de pendiente de curva. No es el mercado de momento, lo único que está haciendo es respondiendo a eso. Lo que pasa es que yo ya te digo, he estado haciendo regresiones esta mañana y a mí con lo que ha salido y esta tarde, a mí la tasa neutral de la Fed es por encima del 5%, lo cual no significa que no lo dejen en 4,75, pero a mí no me salen los números para bajar 50 puntos básicos, francamente. Es que 4,75 significa que la inflación va a estar muy pegajosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? La inflación está sticky, es más que evidente. La inflación está donde está. Ya te digo, no creo que el índice de precios al consumo baje de 3,5 3,9 este año, tal y como están las cosas. Es improbable, a no ser que haya una caída drástica de la actividad económica, simplemente por ya los 3 primeros meses que llevamos. Y el core, ya te digo, estamos hablando de un core services a 5,8% interanual. Es imposible que bajemos del 3,5% con este tipo con 2 o 3 meses más de esto. Incluso si el índice de precios al consumo se manteniera entre 0,25 y 0,30 de aquí a final de año, tienes una inflación del 3,2, 3,5. ¿Qué significa eso en el PCE, por la forma en el deflactor? Eso significa entre 2,7 y 3,2. Con 3,2 en el deflactor, con el desempleo tan bajo que está, estamos hablando del 5% mínimo para una tasa neutral y ellos me imagino que se querrán mantener al menos un poquito restrictivos. De hecho, lo que han avisado del QT, de la reducción del balance, te indica que tienen miedo de que algo ocurra en el segundo trimestre cuando empiecen a caer las reservas bancarias, en gran parte por la temporada de impuestos en Estados Unidos, espera que caigan las reservas bancarias. Y si recuerdas, precisamente tú me lo mencionaste la última vez que nos vimos, es muy probable que haya tensiones en el sistema bancario, particularmente los mercados regionales, con los tipos manteniéndose aquí y con una bajada de las reservas considerable. Entonces, yo creo que están mirando a varias cosas, por eso están mirando en reducir el ritmo de reducción de balance. Muchísimas gracias, Pedro Pérez Río, como siempre. Buena tarde, buena noche, buen negocio. Buenas tardes y gracias por tenerme.